Bienvenidos a un nuevo encuentro del agropecuario aquí por el Provincial Radio, donde vamos a estar en el día de hoy hablando de algún tema que en otras oportunidades, por supuesto, hemos tratado, tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas, pero en este caso, junto con la economista y además coordinadora técnica de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, Nieves Bascusi, vamos a estar interiorizándonos sobre un tema que tiene que ver con un proyecto, digamos, un trabajo, una ley sobre un proyecto que realizaron y que nos gustaría precisamente conocer mucho más detalles. Bienvenida, Nieves, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a vos y a toda tu audiencia? Gracias por la invitación, invitarnos a la red a contar lo que estamos haciendo y lo que venimos haciendo desde 2014. Por ahí un tema, nos ampliamos, empezamos siendo agrícolas y ahora ya somos agropecuarios porque, digamos, abarcamos otras producciones como la lechería, la ganadería, las producciones intensivas, así que bueno, pudimos ampliar el rango de alcance de la red. Bien, contanos un poquito sobre la historia. Vamos de atrás para adelante, ¿no? Sobre todo Sí. el trabajo que vienen haciendo en la red, cómo comenzaron y esta expansión de la cual vos estás haciendo mención. Y empezamos en 2014, cuatro instituciones del sector, agrícola principalmente, se juntaron un poco para ver que entendía una y otra de lo que son las buenas prácticas. Entonces, de ahí surgió que por ahí no había una mirada común y entonces decidieron empezar a trabajar y a ponerse de acuerdo qué significaban las buenas prácticas. Y entonces ahí a lo largo de estos años fuimos incorporando otras organizaciones. Hoy en día tenemos organizaciones que representan a los actores de toda la cadena de agroindustrial, podemos decir, y fuimos sumando actores de la ganadería, de la lechería, de la exportación. Tenemos algunas instituciones que son, por ejemplo, tenemos instituciones públicas como algunos gobiernos, tenemos universidades, tenemos al INTA, al SENASA. Así que bueno, fuimos empezando a trabajar sobre esta temática y a ponernos de acuerdo que son las buenas prácticas, que más que nada es las herramientas que promovemos para hacer una producción sustentable y también escuchando las demandas de la comunidad y también entendemos que los consumidores quieren saber cómo producimos y bueno, en ese sentido queremos mostrar cómo lo hacemos y que hacemos alimentos y que lo hacemos sustentablemente con el ambiente también. Y promovemos eso y queremos que cada vez más productores lo incorporen a sus sistemas productivos. Está muy bien. ¿Cómo se llega a este proyecto al cual hacíamos mención en el comienzo de la charla? Un trabajo que vienen elaborando desde hace mucho tiempo y me gustaría que lo cuente porque, digamos, de alguna manera, este traslado de las buenas prácticas agrícolas o agropecuarias también se hace al común de la gente. La gente, por supuesto, que empieza a interiorizarse sobre este tema, quizás sabe más de lo que conoce o no, pero en definitiva también en el día a día los consumidores tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones al momento de adquirir un producto, al momento de manufacturar un producto o de comprarlo, ¿no? Para después consumirlo. Sí, exacto. Un poco también, por ejemplo, nosotros desde el punto, cuando lo pensamos desde el punto de vista del productor, es como hacer sistemas productivos más eficientes, más amigables con el ambiente, y también queremos mostrarle a los consumidores cómo lo hacemos y qué es lo que están consumiendo y que es, digamos, que es algo inocuo y que pueden estar seguros de lo que están consumiendo. Como vos decías, un poco de este trabajo también surgió ante las preocupaciones de la sociedad vinculados principalmente con las aplicaciones de productos fitosanitarios. Entonces, la red en ese sentido tomó esta temática porque primero veíamos como una alta preocupación de la sociedad y segundo veíamos que había una gran heterogeneidad de normas vinculada con esta temática. Principalmente asociado con las distancias. Entonces, lo que dijimos es, hagamos una norma, dado que representas, hoy en día somos 98 instituciones a lo largo de toda la cadena, y trabajemos en una norma marco, o sea, de presupuestos mínimos a nivel nacional, que sirva y que sea como un paraguas para lo que son las provincias, que son las que en definitiva aplican este tipo de normas. Entonces, en ese sentido, estuvimos trabajando casi 3 años para lograr estos consensos y una norma que sea representativa para todos los actores que forman parte de la cadena de aplicación de productos fitosanitarios. Esto es como un ejemplo de lo que hemos hecho, pero hemos hecho otros trabajos vinculados con las pruebas pilotos a campo, la implementación, o sea, pasar de lo que es el documento duro a
el territorio y a ver cómo funcionan estas herramientas que nosotros queremos, que son las ideales para producir de manera sostenible. Y también conocer un poco el nivel de adopción de estas herramientas que están llevando adelante los productores. Clarísimo. Esto cuando hablas de regiones, esto quiere decir porque cada provincia adopta de una manera o de otra justamente estos temas, o hay como, digamos, normas o leyes que tienen que tener en cuenta al momento de aplicarla. En lo que es específicamente aplicaciones fitosanitarias, las provincias son las que tienen potestades y los municipios sobre esta temática, pero sí con la reforma de la Constitución con el artículo 41, eh, surgió la posibilidad de que el Estado Nacional haga como una protección de los recursos naturales para las generaciones futuras. Entonces ahí, entonces por eso podemos generar esta ley de presupuestos mínimos y después cada provincia puede tomarla o adaptarla. Pero sí creíamos que en ciertos aspectos eh, había que homogeneizar los criterios y lo que hicimos nosotros es presentar esta norma que hoy tiene estado parlamentario para que se basaba en sustento técnico y científico. También en línea con lo que vos decís de la parte regional, sí, porque nosotros, por ejemplo, tenemos hoy en día 5 nodos regionales en distintas zonas o provincias, porque consideramos que uno puede hacer como pueden armar como documentos o normas generales, pero después cada región tiene su particularidad. Entonces es fundamental que ese documento se adapte a la zona y que por ahí surgen nuevas herramientas que nosotros no consideramos, pero sí nuestros nodos pueden tomar y adaptar a las zonas. Bien, contémosle a la gente que qué significa las buenas prácticas agropecuarias. Digo, para aquel que este es un programa que en definitiva trata de quizás no ser especialista en cuestiones agropecuarias para la gente que trabaja en el sector o que, digamos, conoce más sobre el sector, sino bajar un poco al llano y que la gente que nos está viendo o escuchando conozca más sobre cuestiones agropecuarias, ¿no? ¿Qué es la BPA? A ver. Las BPA son las herramientas que vos tenés que implementar Mm. en el campo para producir sosteniblemente. Por ejemplo, no sé, una producción agrícola partiendo de la semilla que elegís, certificada, el tipo de semilla, después cuando la sembrás, cómo la sembrás, lo que tiene que ver con la rotación de cultivos, con las aplicaciones de fitosanitarios, una vez que las cosechás, qué haces con ese envase que usaste para el fitosanitario, ese envase que lo tenés que recuperar, y después cómo sigue la cosecha y el almacenamiento y el proceso, ¿no? Que después ese grano al final puede llegar a ser, por ejemplo, en el caso del trigo, puede convertirse en harina y al final de todo va a ser el pan que vas a consumir. Entonces es como todos los pasos que los productores tienen que implementar. Lo que nosotros también decimos es que y los promovemos a los productores, es que, por ejemplo, la ganadería, un mejor manejo de su hacienda, o una mejor alimentación, o implementar herramientas que por ahí no tienen un costo económico, pero sí pueden mejorar su productividad, a la larga puede terminar en un camino de una certificación. Pero las BPA son como un proceso de implementación y que los sistemas productivos sean más amigables y más eficientes también al final de la cadena. Más teniendo en cuenta las demandas y las exigencias que hoy tenemos de no solo los consumidores, sino del mundo, cuando hablamos del cambio climático, cuando hablamos de la huella de carbono. Entonces, todo el tiempo, nosotros decimos que las buenas prácticas son herramientas que están en constante adaptación y cambio, porque las exigencias que recibimos y las demandas que tenemos son constantes. Entonces, los sistemas productivos tienen que ir adaptándose y creo que en estos últimos años ha habido grandes cambios y la tecnología es una herramienta fundamental que viene incorporando el sector, pero cada vez se incorpora más para ser parte de las buenas prácticas Ujú. también. Bien, ¿cómo está la Argentina? ¿Cómo estamos nosotros a nivel mundial respecto a estos temas? Bueno, nosotros en algunos aspectos somos como pioneros, como puedo darte el ejemplo de lo que es la siembra directa, la rotación de cultivos, el sector agrícola en sí mismo y la aplicación, la incorporación constante de nuevas tecnologías. Por ahí en otros sectores estamos
incorporando nuevas herramientas, pero yo creo que Argentina no solo es competitivo a nivel de exportaciones, sino es muy competitivo al nivel de incorporación de nuevas técnicas y nuevas herramientas. Y desde la red lo que queremos y promovemos es saber bien dónde estamos y ver cuál es la brecha entre lo que deseamos y trabajar en pos de que cada vez más productores puedan incorporar las buenas prácticas. Por ahí hay muchos que ya las incorporan y no saben que es una buena práctica, pero bueno, queremos difundir que cada vez más productores sean parte. Por ejemplo, en el caso de cultivos intensivos, hoy tenemos una norma obligatoria, pero consideramos que hay que trabajar muchísimo más para que cada vez más se incorporen las buenas prácticas en lo que tiene que ver con fruto y horticultura y que por ahí es el producto que llega a la mesa del consumidor, ¿no? Tal cual. Nieves, y en este aspecto, esto de estar bien ubicados en la Argentina o la Argentina en el marco mundial, se debe a, obviamente, imagino una conjunción de conocimiento, de especialistas, de profesionales en la materia y también del acompañamiento tecnológico, digamos, ¿no? Se da como una dualidad entre ambas cosas, ¿no? Sí, yo creo que es ese mix que vos decís, y también creo que tenemos un productor que rápidamente, si ve que algo es viable de incorporar una nueva tecnología, y ve que da resultados, la adopta automáticamente, ¿no? El ejemplo emblemático es la soja RR más la siembra directa, que hizo un cambio sustancial en la producción de soja y de granos, ¿no? Así que yo creo que la combinación donde la calidad de nuestros productores de una rápida adaptación a los cambios, la tecnología, y creo que es un sector que todo el tiempo está incorporando nuevas herramientas, nuevas técnicas y de vanguardia, podemos decir. Porque, digamos, hoy en el contexto por ahí macro, es competitivo con otros países que por ahí reciben subsidios, es algo que por ahí charlábamos. Entonces, bueno, eso te muestra las características del sector y de los actores que forman parte de él. Ujú. ¿Cuáles son hoy los temas que ustedes están trabajando más allá de este proyecto del cual trabajaron y demás y que se está poniendo en práctica? Pero en la actualidad, la agencia a la cual representás de Buenas Prácticas, la red de Buenas Prácticas Agrícolas, ¿por qué temas se está trabajando? ¿Por dónde va? Mira, nosotros en 2021 hicimos un plan estratégico y ahí definimos un poco hacia dónde queríamos ir. Eh, Nosotros tenemos muchos años de trabajo técnico, científico, de documentos vinculados con de buenas prácticas, distintas actividades. Y ahora lo que estamos haciendo es en el foco primero posicionándonos como un actor técnico, dado que tenemos un montón de profesionales que forman parte de la red y todas estas instituciones que son muy renombrados, digamos, y por otro lado queremos pasar a lo que llamamos nosotros la acción, al territorio, a incorporar pruebas pilotos, pruebas demostrativas, para en el terreno ver cómo estamos y también incorporar la beta de lo que tiene que ver con el ambiente, eh, la beta del cambio climático, lo que tiene que ver con el carbono y todas esas cosas que son exigencias nuevas que tenemos que adaptar. Nosotros decimos que los documentos que tenemos tienen que ser documentos vivos y que constantemente estén incorporando estas nuevas demandas y nuevas tecnologías. Pero nuestro desafío es que cada vez más productores se incorporen y por eso queremos llegar al territorio y ahí es donde queremos estar. Y también otra cosa que estamos haciendo, que tenemos un taller de escucha, que es escuchar a la sociedad, escuchar a los tomadores de decisiones, un poco contarle lo que hacemos, pero principalmente escuchar cuáles son sus preocupaciones y cuáles son sus demandas hacia nosotros, y bueno, que nos conozcan un poquito más en el terreno que es en el campo. Bien, y para eso me imagino tienen que comunicarse con la red, cómo tienen que hacerlo y en general, ¿quiénes toman contacto con ustedes? ¿Productores u otros actores, digamos, del trabajo del campo, del día a día? Nosotros, generalmente que toman contacto con nosotros instituciones, públicas o privadas, hacemos un fuerte trabajo de relacionamiento con los gobiernos provinciales, con los gobiernos nacionales. Pensá que hoy hay varias provincias que tienen programas de buenas prácticas, y digamos la que lidera esto por ahí es Córdoba, a nivel de programas provinciales, pero está Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, y nosotros trabajamos con ellos en el sentido de que queremos
ser parte de estas implementaciones para sumar nuestros conocimientos. Además, estamos trabajando con la Secretaría también para pensar en programas de implementación en el territorio, pero principalmente son organizaciones, pero estamos abiertos a todo aquel que quiera conocernos y también hemos tenido contactos con el poder judicial, con el poder legislativo y con el poder ejecutivo, porque creemos que esa es la manera de llegar y que más actores o tomadores de decisiones nos conozcan, ¿no? Bien, y Así ustedes que tienen... bueno, tenemos una página web que Mm. es www.redbpa.org.ar y si no, @redbpa es nuestras redes, ya sea Instagram, Twitter o Facebook, y ahí pueden conocer todo lo que hacemos y contactarse con nosotros. Así que bueno, estamos a disposición para contarles lo que hacemos. Y que por supuesto es en todo el país y que depende de las cosechas y depende cómo va trabajando el calendario agropecuario, desde cada región se deben ir comunicando con ustedes, ¿no? Por ahí estaba viendo algo del trabajo con el girasol que están haciendo por este tiempo y demás. Eso también la agenda del campo lo marca un poco el contacto con ustedes. Exacto, y además también al tener 98 instituciones que a lo largo de toda la cadena, también podemos replicar las acciones que hacen nuestros miembros, que por ahí en algunos casos son más específicos de alguna actividad, pero nosotros como red, y ese es un poco el sentido cuando se creó, es este trabajo en red, ¿no? Potenciarnos y estas 98 instituciones potenciarnos cada vez más y mostrar al sector agroindustrial como un todo, ¿no? Está más que claro. Nieves, si querés agregar algo en el final, ya estamos prácticamente cerrando, con mucho gusto te escuchamos. Bueno, no, un poco lo que repetí es que estamos trabajando para un sistema, para que los sistemas productivos cada vez incorporen más todo lo que tiene que ver con una mirada de sustentabilidad y de cuidado del ambiente y, por supuesto, estar escuchando las demandas de los consumidores y que son cada vez mayores y que van cambiando con el tiempo, así que como sector y como red queremos estar un poco a la vanguardia y poder dar respuestas a las necesidades de los consumidores. Nieves, muchísimas gracias por estos minutos con el agropecuario aquí en el provincial, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por contactarse con nosotros y por comunicar la palabra de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias. Muy bien, un cariño grande. Nieves Gracias. Pascusic, integrante de la red de buenas prácticas agropecuarias aquí en el agropecuario, justamente por el provincial, para conocer el trabajo que realiza esta institución. Nos reencontramos, por supuesto, en nuestro próximo programa.